Hoy quisiera hablarles sobre un tema muy interesante que es el derecho de asociación sindical o libertad sindical. Quisiera dividirlo en tres momentos diferentes. Las sanciones a toda persona por violar el derecho de asociación. El segundo, las sanciones por actos prohibidos de la organización sindical. Y la tercera, las sanciones a los directivos y o afiliados de la organización sindical. Es importante partir del concepto del derecho de asociación sindical. Es un derecho que se encuentra garante desde la OIT, está en nuestra Constitución como un derecho fundamental, se encuentra establecido en el artículo 354 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, y asimismo trae las sanciones que remite al Código Penal en su artículo 200, y esto nos permite abrir un panorama que este es de los derechos más protegidos en el mundo en lo que corresponde a la libertad sindical. Sin embargo, Colombia se encuentra dentro de unas circunstancias especiales. Según el estudio de la CSI del 2018, con datos a la fecha del 2019, encontramos que se hizo un estudio comparativo entre 163 países y Colombia se ubica en el cuarto puesto a nivel del mundo sobre políticas antisindicales y violación a la libertad sindical. A nivel de Latinoamérica se encuentra en segundo lugar, está primero Brasil y segundo Colombia. Y a nivel del mundo encontramos primero Argelia, segundo a Bangladesh, tercero Brasil y cuarto Colombia. Pero mirando la posición en Colombia frente a los últimos actos que ha existido frente a la matanza, se podría decir así, de líderes políticos y sociales, estamos en la discusión de que puede pasar del segundo al primer lugar en violación de estos derechos, no solo sindicales, sino extensivos en los derechos humanos y sociales. Este es un estudio que se trae de la CSI. Pasemos al primer punto que queríamos discutir. El artículo 354 del Código Sustantivo de Trabajo nos remite frente a la protección del derecho a asociación sindical, que fue reformado por la Ley 50 de 1990. Inicialmente se traía como sanción penal el artículo 292, que traía una sanción entre 5 a 100 veces, ¿sí?, de salario mínimo legal a toda persona que atentara contra este derecho. Pero esto fue modificado por el artículo con el Código Penal actual de la Ley 599 del año 2000. Ya no se aplica el artículo 292, sino el artículo 200. Este 200 trae unas penas mayores, ¿sí?, en lo que corresponde al derecho de asociación sindical, y dice en estos términos: toda persona que atente, ¿sí?, en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical será castigada. Ese es el término que trae, castigada. Y si nos remitimos al artículo 200, dice: el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio del derecho que concedan las leyes
laborales o tome represalias por motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en una pena de prisión entre 1 y 2 años y una multa entre 100 y 300 salarios mínimos mensuales más altos vigentes. Observe que las penas se triplicaron en este sentido. Lo interesante fue que el aumento de estas penas se demanda ante la Corte Constitucional porque se consideran algunas personas que las penas son muy altas y no justificaría este acto, y hacen unas sustentaciones pues no lógicas. Pero sin embargo la Corte Constitucional declara exequible estas penas de 100 a 300 salarios mínimos, pero lo interesante es cómo fundamenta en su ratio decidendi por qué estas penas en Colombia deben mantenerse en este sentido. La sentencia que se habla en este entonces corresponde a la sentencia C-571 de 1992, que declaró exequible las penas y dice, comillas, aumentar las penas de las violaciones a los derechos de reunión y asociación en un contexto en el cual las organizaciones de personas trabajadoras enfrentan violaciones y amenazas mediante acciones terroristas y violentas como pocos lugares en el mundo y de distintos espectros ideológicos y políticos. Adiciona posteriormente, implementar una política criminal de aumento de las penas que asegure la adecuada imposición de la responsabilidad de los actores ilegales organizados que recurren a la violencia y al terror como medio de afectación social. Cierro comillas. Esto nos ubica en un terreno muy interesante, como la misma Corte reconoce que la actividad de la libertad sindical es una actividad de alto riesgo. Era de tan alto riesgo que anteriormente, antes de la ley 1562, o sea, de los riesgos laborales, no se reconocía la actividad sindical en un accidente de trabajo. Hoy ya se reconoce. O sea, la actividad sindical en Colombia es una actividad peligrosa en cuestión de representación, y todo causa tiene un efecto. Entonces la causa es el desconocimiento de qué es un derecho de asociación, qué es la sindicación, qué es una negociación colectiva, y el efecto es el desconocimiento de estos temas. Ha llevado a la academia en algunos casos y a la sociedad en mirar que estos temas no son buenos, sino son temas negativos. ¿Por qué motivos, sí? ¿O cuáles son los actos atentatorios, sí, contra el derecho de asociación para que se apliquen estas penas de 100 a 300 o de prisión de 1 a 2 años? El mismo artículo 354 trae unas causales muy detalladas, como obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, ¿sí?, o a circunstancias de obtención para que puedan conservar el trabajo o el reconocimiento de unas mejoras o beneficios. B. Despedir o suspender o modificar las condiciones de trabajo en razón a sus actividades encaminadas a que se funde una organización sindical. O sea, si se está fundando una organización sindical, despedir a los trabajadores. C. Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieran presentado su petitum. D. Despedir
o suspender, modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado con el objeto de impedir que se difunda esta actividad. E. Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado testimonialmente o intervenido en investigaciones contra el empleador. Obsérvese que si una persona, porque no se habla de otra manera, puede ser un compañero, un representante de la empresa, un gerente o cualquier trabajador, cualquier persona, por desconocimiento considera que no comparte la actividad sindical, además es un legítimo derecho, porque nos manejamos un derecho positivo y negativo, que es el derecho de afiliarse y el derecho de retirarse, el derecho de no compartir y el derecho de compartir las organizaciones sindicales, pero en este caso él no las comparte y como consecuencia procede a aplicar una de estas o varias de estas acciones contra un afiliado o un directivo sindical. Si la persona afectada puede construir un acervo probatorio, pues presentaría la denuncia penal y el juez en su sentencia procedería a condenar a la persona natural, pongámosle en 150 salarios mínimos si se prueba, y eso le daría una sanción pecuniaria personal y patrimonial más o menos de 310 millones que pagaría aquella persona, y con el riesgo que si la acción es violenta o amenaza al directivo o a una familiar o a otras personas, pues podría acarrear una sanción de prisión entre 1 o 2 o depende de los actos que se hayan causado. Entonces cerramos el tema de las causas y las consecuencias de la violación del derecho de asociación. Ahora pasemos a la segunda. El actuar también mal por el sindicato en contra de la ley y de la Constitución también tienen unas causas de sanción, no solamente al empleador. Vamos a mirar las sanciones al sindicato. Nos remitimos al artículo 379 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo colombiano y ahí nos podemos dar cuenta de que se habla de algunas prohibiciones. Voy a traer algunas relevantes para que las analicemos. Por ejemplo, compeler directa o indirectamente a los trabajadores a ingresar al sindicato o a retirarse de él, salvo en los casos de expulsión por causales previstas. Esto nos permite entender que los sindicatos no tienen por qué ir a obligar a que se afilien o obligar a que se desafilien de la organización sindical. Eso es un acto libre y espontáneo del trabajador o de la persona que se quiere afiliar a la organización sindical o retirarse de ella. Promover cualquier cesación o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga. Aquí hay que hacer una gran diferencia entre un paro y una huelga. El paro es un acto de hecho y la huelga es un cese de actividades que por mandato de ley, ¿sí?, es procedente. Cesar las actividades y parar no hay un procedimiento legal. Imputable, o también podemos hablar de una huelga que es muy novedosa, que es la huelga imputable al empleador. Ordenar o recomendar o patrocinar cualquier acto de violencia, ¿sí?, frente a las autoridades o en perjuicio. Anteriormente se hablaba de la palabra empleadores, esto se expulsa, o de terceras personas. Esto nos permite entender que todo acto de violencia, paros que no tengan justificación o obligar de manera presión hacia los terceros, puede ser una de las prohibiciones de tantas que pueden existir. El artículo 380 pues trae las sanciones a la organización sindical y en este caso pues la organización sindical tiene una personería jurídica y está debidamente registrada ante el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. En este caso encontramos tres situaciones totalmente diferentes en lo que corresponde a la sanción de los sindicatos
y es muy importante entrar a leer esto de manera muy cuidadosa. La primera es si el acto que hizo el sindicato no se hubiera consumado. La segunda es que la infracción ya se hubiera cumplido, o sea, se hubiera consumado. Y la tercera, si el sindicato persiste en el acto que el código dice de violación. Entonces son tres momentos diferentes. Veamos el primero. Si el acto no se hubiera consumado. Traigamos mejor un ejemplo. El sindicato observa que en los puestos de trabajo hay máquinas que están poniendo en riesgo la salud del trabajador. Hacen algún procedimiento interno y no se toman medidas preventivas para evitar el riesgo de la salud. El sindicato considera que la vía más correcta es parar estas actividades de los trabajadores. El empleador tiene conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el acto es con antelación y hay conocimiento con antelación de los actos que se van a hacer. Ejemplo, hoy es miércoles y decimos que el paro lo vamos a realizar el otro miércoles, dentro de 8 días. El empleador notifica al ministerio, el ministerio se presenta. No, el ministerio lo que hace es simplemente mandar un comunicado al sindicato por escrito y decirle, ¿sí?, que, en otras palabras, lo que dice el código es prevendrá al sindicato para que revoque la determinación dentro de un término prudencial. O sea, el acto se informa, el ministerio le dice no lo haga, y como consecuencia, si no se hace, no pasa nada. El ministerio lo más posible es que lo invite al sindicato para que presenten las quejas, las reclamaciones o las denuncias o las demandas que debe ser el medio legal para reclamar los derechos. El segundo acto es muy interesante porque dice, si la infracción ya se hubiera cumplido, quiere decir que lo que se dice se hace, o sea, se paró la actividad. O si hecha la prevención anterior no se atendiere. Puede ser las dos o puede ser una de las dos. Si no atiendo la prevención y tengo conocimiento y voy y hago el cese de actividades del departamento. En este caso, el ministerio, garantizando el debido proceso, ¿sí?, y demostrando que el sindicato con conocimiento o sin conocimiento procedió a hacer el acto de hecho del paro, pues procederá para aplicar una multa entre 1 y 50 veces el salario mínimo legal más alto vigente a la organización sindical. Pero ¿qué pasa si la organización sindical considera que, independiente que se le haya sancionado, él debe seguir con esa actividad porque está en riesgo la salud de los trabajadores y no acude a las vías procedentes legales o administrativas, sino él cree que el paro es la mejor forma para que estas máquinas no produzcan daño? Pues si persiste la violación, estaríamos en el numeral C. El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social podrá, depende de lo que haya sucedido, se mira el acto, podrá solicitar, ¿sí?, ante la justicia ordinaria, o sea, ante los jueces laborales del circuito, ¿sí?, la disolución y liquidación del sindicato y como consecuencia la cancelación del registro sindical respectivo. En otra conversación que voy a hacer, les voy a demostrar que estos procedimientos son tan rápidos que yo le llamo el proceso de los 5, casi más rápido que una acción de tutela, comparándolo en un sentido de celeridad, es la cancelación de un registro sindical según los términos. Entonces, resumamos este capítulo. Encontramos unas situaciones muy importantes que son las sanciones de los sindicatos. Primero, si el sindicato considera hacer una acción, traíamos el ejemplo de un paro,
si el ministerio le dice, lo prevendrá y le dice no lo haga y no pasa nada. Si el sindicato con conocimiento del ministerio que no lo hiciera, lo hace, o lo hace los dos actos, pues simplemente el ministerio sancionará entre 1 y 50 salarios mínimos. Y si el sindicato persiste en su acto de seguir con la vía de hecho, pues simplemente el ministerio podrá acudir ante la justicia ordinaria para la cancelación y disolución del sindicato y como consecuencia terminarle su vía de su registro sindical. Ahora nos queda un tercer punto que es muy importante, que son las sanciones que se les puede dar a los directivos sindicales o a sus afiliados. Aquí nos remitimos al artículo 381 del Código Sustantivo de Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo hace referencia a las sanciones de los directores o directivos y dice, si la transgresión, ¿sí?, es imputable a alguno de los directivos o afiliados al sindicato. Dese cuenta que aquí estamos hablando de dos actos, al directivo o al afiliado del sindicato. Lo hayan ejecutado invocando el carácter de tales, el funcionario administrativo, dice literalmente, previa comprobación por sí mismo haga del hecho, requerirá al sindicato para que esta organización sindical aplique las sanciones previstas en los estatutos de la organización sindical. Aquí estamos en una figura muy novedosa. El socio, en este caso digámosle, o sea, su afiliado o su directivo que representa a la organización sindical, actúen sin estas políticas de la organización sindical como tales. Y como consecuencia el ministerio entra en primera instancia a decirle, aplíquele las sanciones que tienen sus estatutos. O sea, quien sanciona al trabajador en primera instancia es el mismo sindicato. Podrá aplicar su sanción máxima, que sería la expulsión. Pero mire qué pasa si el sindicato hace caso omiso en un término prudencial que da el ministerio de un mes máximo o hasta un mes y no lo hace. Lo grave es que dice el artículo que se entenderá que hay violación directa del sindicato, ya no de sus directivos ni de sus afiliados, y se le podrá aplicar el numeral anterior que les había dicho, o sea, la cancelación del registro sindical. Aquí hay una sentencia muy importante que quisiera hacerles referencias, que es la sentencia C096 de 1993. Esta sentencia trae a colación lo que correspondía a la exequibilidad parcial del numeral tercero del artículo 52 de la Ley 50 de 1990. Este artículo nos manifiesta que todo miembro o directivo de la organización sindical que haya originado como sanción, o sea, el dirigente sindical y el sindicato no actúan y como consecuencia de ese acto del directivo lleva la posibilidad a que el ministerio vaya hacia el juez para levantarle y cancelar el registro sindical, el directivo sindical que se encuentre dentro del proceso ordinario responsable de este trámite de la liquidación, dice que se le podrá privar del derecho de asociación sindical en cualquier carácter hasta por un término de 3 años según la apreciación respectiva de la respectiva sentencia judicial. Adicional la sentencia que debe hacerse parte este directivo sindical para garantizar el debido proceso, ya que el directivo o el asociado es el que activa el derecho para que se presuma una cancelación de registro sindical. Con estos temas sobre sanciones
y su casuística y la parte fáctica que he manifestado, le doy pues a conocer estos temas de mucho interés. En caso de usted ser directivo de una empresa, pues le sirve mucho conocer estos temas porque es de supremamente importancia. Y si usted es estudiante de Derecho, profesor o director o organización sindical, le sirve bastante este conocimiento para que en caso de las sanciones sindicales o sus directivos se tenga mucho cuidado. Lo importante es que el derecho a asociación sindical es un derecho que debe ser analizado y estudiado con el único objeto de conocerlo y entenderlo mejor. Les habló Jaime Rodríguez Garreta.